Buenas tardes, mi nombre es Rafael Sebastián Rivas Carmona. Yo voy a explicar cómo armar un circuito en paralelo en el software Proteus. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al software Proteus y crear un nuevo proyecto. Ese proyecto lo podemos llamar como sea y damos a siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Ahora, este es el panel principal de Proteus. Lo que vamos a hacer es ir a esta letra de P, seleccionamos y buscamos una resistencia. Agarramos la primera que nos aparece. Y también vamos a buscar una batería que la buscamos como cell. Y hacemos doble clic para que se agregue. Ok. Ahora vamos a agarrar las resistencias, la cantidad que necesitamos, va a ser una aquí, vamos otra y otra. Ahora vamos a voltearlas para comenzar a armar el circuito. Las vamos a acomodar de forma paralela para luego unirlas. Ok. Ok, ahora unimos el sistema, dando al punto aquí, hacemos clic de nuevo y bajamos al siguiente. Y así sucesivamente. También debemos agregar la batería. Entonces hacemos clic aquí y pues, la ponemos para este lado. Le damos clic, la volteamos a sistema horario de nuevo para que quede arriba. Ahí está. Y lo unimos también al sistema. Ok, para agregarle los valores a la resistencia y a la batería, solo hacemos doble clic aquí. Y aquí agregamos el valor que nosotros querramos. Por ejemplo, a este le voy a poner 45. A este le voy a poner 102. Y a este 220. Listo. A la batería es lo mismo. Hacemos doble clic aquí y agregamos un valor. Le voy a poner que su voltaje sea de 50. Ok, le damos a correr el programa y vemos que no tenemos ningún error. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un medidor de corriente. Lo que haremos es dirigirnos a la parte izquierda e ir a este botón donde dice modo instrumento virtual. Nos dirigiremos al medidor de corriente, le haremos clic y clic en la pantalla. Nos aparecerá el medidor de corriente. Para agregar el medidor de corriente al circuito, debemos fijarnos de qué lado está el lado positivo de la batería. El lado positivo de la batería está hacia arriba, entonces el lado positivo del medidor debe estar hacia arriba. Le haremos clic y girar en sentido horario. Ahora eliminaremos el cable y agregaremos nuestro medidor. Y luego lo conectaremos nuevamente al circuito. Debemos repetir este paso en las demás resistencias. Después de haber repetido el mismo paso para agregar los demás medidores de corriente, ahora le damos clic a correr el programa y vemos que ya nos da la corriente de cada resistencia. Pero todavía nos falta medir el voltaje. Para hacer eso, nos dirigimos al mismo botón de modo instrumento virtual y agregamos un medidor de voltaje. Le haremos clic y clic a la pantalla. Ahora, para agregar este medidor de voltaje al circuito en cada resistencia, para medir su resistencia, lo que haremos es ponerlo aquí y conectarlo de su lado positivo al circuito y su lado negativo al circuito. Como este circuito es paralelo, su voltaje será el mismo en cada resistencia. Para agregar el medidor de voltaje, lo que haremos es darle clic al cable del circuito y, y luego al medidor de voltaje. Repetiremos este paso en los demás medidores para de esta manera que nos demuestre el voltaje de cada resistencia. Ahora que hemos conectado los medidores de voltaje, podemos darle a correr el programa y veremos que como la batería tiene un voltaje de 50,
y esto es un circuito en paralelo, el voltaje se repartirá de la misma manera en cada resistencia. Por ende, nos da que el voltaje de R1 es 50, el voltaje de R2 es 50, el voltaje de R3 es 50. Y la corriente en R1 es de 1,11, la corriente de R2 es de 0,49 y la corriente de R3 es 0,23. Para comprobar que estos valores son correctos, usaremos la siguiente fórmula, donde corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y la primera corriente es igual a voltaje, que es 50, y R1, que es 45, y nos da 1,11. La segunda corriente es igual a el voltaje 50 y la resistencia 2, 102. La respuesta es 0,49. Y la corriente 3 es igual a 50 voltios dividido para 220. Esto nos da 0,23. Y el voltaje, como es un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. Buenas tardes, soy Ana Suárez y hoy vamos a ver un poco de Proteus y armar un circuito mixto en 4 series. Proteus es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas. Diseño del esquema electrónico, programa de software, construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo el conjunto, depuración de errores, documentación y construcción. Proteus también tiene un proceso en el cual está basado en un microprocesador que se compone en 5 etapas, como el diseño del circuito electrónico, diseño del circuito impreso, construcción de prototipo físico, desarrollo del software, simulación del circuito y del programa, diseño del circuito impreso también. Vamos a ver un ejemplo que armaremos un circuito en 4 series mixto. Como observamos en nuestro software, tenemos varias opciones de paneles. Vamos a agregar primero un resistor. Para armar nuestro circuito vamos a agregar un resistor. También agregaremos un cell. Resistor 1, resistor 2, resistor 3 y resistor 4. Todo uno le vamos a dar con un valor de 100. El 2 vamos a darle con un valor de 200. El de aquí, resistencia 4 con 400.
y el otro con 500. Una vez que ya tenga el valor de cada resistencia, empezamos a conectar. Una vez conectado, empezamos con la corriente, con las corrientes. Para eso nos vamos a dirigir a las herramientas y seleccionar los instrumentos que vamos a estar en amperímetro. Y lo vamos a conectar en las 4 resistencias. Los amperios, ¿cómo se llama? Permiten medir la intensidad de corriente que circula por las resistencias. Y para conectar debemos de abrir cada circuito y lo conectaremos de extremo a extremo, tanto negativos como positivos, dentro de la resistencia.
Para obtener mejor suma, vamos a cambiar aquí y le ponemos 1000 amperios en todas las resistencias. Mm. Una vez editado, le corremos el programa. Como nos damos cuenta, la primera resistencia sale 4,23, la segunda 1,54 positivo, negativo el de aquí 1,69 mil amperios. Segundo, detenemos el programa para conectar el voltímetro. Vamos al plantel de herramientas y seleccionamos voltímetro. El hacer voltímetro. Le agregamos aquí, agregamos otro aquí y agregamos otro. Este dispositivo permite medir voltaje y se conecta en el paralelo con el elemento a medir. En cambio, el amperímetro se conecta en serie y conectamos polos positivos a un extremo. Y recorremos el programa. Para tener mejor presentación, vamos a poner y lo vamos a poner en voltios. Listo. Y ahora sí podemos correr el programa. El último icono que es el voltímetro, este dispositivo sirve para medir la potencia en un elemento y esto está compuesto por el amperímetro y el voltímetro, aplicando los circuitos correspondientes que se obtienen multiplicando tanto en voltios como en el amperímetro.
Nos vamos a la barra de instrumentos, seleccionamos el último, el Walkman, y lo ubicamos. Uno aquí, para agregar el voltímetro hay que detener el programa y aquí, aquí, eh, una vez multiplicado el voltio y el amperímetro, vamos a empezar a sacar el, el voltímetro. Ambos deben de coincidir. Unimos este. Este extremo le pondremos a la resistencia. Una resistencia y el otro aquí. El otro en el extremo de acá. Y el otro. Y, y corremos nuestro programa. Y eso sería todo. ¿Qué tal? Mi nombre es Jefferson Figueroa Rosales, estudiante de TICS. En esta ocasión vamos a indicar la elaboración de un circuito mixto para el cual vamos a necesitar, en este caso, 6 resistencias, sus respectivos multímetros y voltímetros. Este ejercicio se da en la medida de un ejercicio previamente hecho a mano, el cual vamos a comprobar. Este es el ejercicio. Tenemos un circuito en paralelo y en serie, el cual contiene 6 resistencias y contiene una fuente de voltaje. La fuente es de 12 voltios, las resistencias son de 220 ohmios para
R1, 330 ohmios para R2, 15.000 ohmios para R3, 4.700 ohmios para R4, 680 para R5 y 10.000 para R6. La polaridad está dada por el polo positivo que nace de la fuente de poder en este sentido. Entonces, vamos a identificar las corrientes que pasan por cada resistencia para R1 con I sub 1 y así con todos los demás hasta llegar a R6 para I sub 6. Elaborando cálculos matemáticos, mediante la fórmula podemos establecer la resistencia total, que es igual a 3.486,57 ohmios. Podemos asimismo, a través de los cálculos matemáticos, sabiendo el voltaje de 12 voltios, la intensidad total, que es igual a voltaje sobre resistencia total. Entonces tenemos una intensidad total de 3,44177 miliamperios. Bien, asimismo hemos identificado las resistencias que pasan por cada una sus respectivas corrientes e intensidades. Calculamos las intensidades parciales de cada una a través del uso de las fórmulas y obtenemos que tenemos para la primera 0,7571894 voltios. Luego el circuito pasa por dos resistencias en paralelo y en conjunto van a tener un voltaje de 9,312148 voltios. Asimismo, al llegar al segundo la parte del circuito, encontramos que dan un valor entre R4, R5 y R6 de 1,930649 voltios. La suma de todos estos, comprobando, nos da los 12 voltios. Asimismo, vamos a calcular la intensidad individual de cada uno y tenemos que la intensidad inicial es de 3,44 miliamperios, la segunda 2,82, la tercera 0,62, la cuarta 0,41, quinta 2,83 y sexta 0,19 miliamperios respectivamente. Y por último tenemos las potencias parciales en cada una de las resistencias y obtenemos el resultado que para la primera potencia es de 0,0026 watts, la segunda 0,026, tercera 0,0057, cuarta 0,0007, quinta 0,005, sexta 0,0003. Y en resumen tenemos que este circuito mixto tiene una resistencia total de 3.486,57 ohmios, una intensidad total de 3,44177 miliamperios para un voltaje total de 12 voltios y una potencia total de 0,04130 y sus demás decimales watts. Comprobamos todos los cálculos realizados mediante las resistencias y las uniones de los circuitos en el simulador de Proteus. Y comenzamos. Tenemos la primera unión de la resistencia. Vamos a juntar con su multímetro. Luego va a pasar por el circuito en paralelo. ¿Sí? Esto es en serie y esto es en paralelo. Pues bien, lo unimos a sus multímetros para comprobar los valores que hemos obtenido en el ejercicio hecho a mano, ¿no? ¿Sí?
Continuamos con la siguiente etapa del circuito. Tenemos asimismo resistencias en paralelo. Enlazamos asimismo cada una de sus multímetros. Perdón, aquí damos el cable. Eso. Muy bien, hemos realizado las conexiones de los cableados, pasando las corrientes desde la fuente de poder por cada una de las resistencias y le hemos instalado sus multímetros. Cabe considerar que los multímetros inicialmente vienen en amperios. Nosotros, por tener medidas muy bajas, lo hemos dejado en miliamperios, ¿sí? Para que nos pueda dar las lecturas correctas. Entonces, iniciamos el simulador. Bien, y tenemos las primeras lecturas de los multímetros, que dice que la primera resistencia tiene 3,44 miliamperios, en R2 2,82, R3 0,62. Revisamos nuestro ejercicio hecho a mano. ¿Sí? Y tenemos 3,44 miliamperios, 2,82 y 0,62 hasta R3. Luego tenemos en R4, R5 y R6 0,41, 2,84 y 0,19. Comprobamos con los resultados hechos a mano y efectivamente son los valores que tenemos, ¿no? Pues bien, bueno, en este caso de 2,84 tenemos una pequeña diferencia por aproximación, ya que el valor es en amperios de 2,839 y sus demás decimales por 10 elevado a menos 3. Yo lo dejé hasta 2,83, pero por aproximación es 2,84 como tenemos acá. Pues bien, a continuación tenemos que medir las potencias con, ¿sí?, los voltímetros. Cabe señalar que los voltímetros, le tenemos el simulador, perdón, los voltímetros, ¿sí?, vienen en kilovoltios. Nosotros lo vamos a dejar en voltios para que nos pueda dar las medidas correctas, ¿no?, considerando que tenemos valores muy pequeños. Entonces vamos a unir, perdón, a la primera etapa del circuito que está en serie. Y vamos a dar la primera lectura, ¿no?, 0,76 voltios. Revisamos en nuestro ejercicio hecho a mano, donde vamos a ver, ¿sí?, nos da 0,76 voltios por aproximación, ¿no? 0,757 es lo mismo que 0,76. Pues bien, vamos a medir ahora la segunda etapa de nuestro circuito, lo que tenemos en paralelo. La vamos a medir. Nos da 9,31. Pues bien, revisamos y efectivamente las resistencias en 2 y 3 nos da en paralelo 9,31. Está correcto. Y realizamos las mediciones en nuestra última etapa del circuito, donde tenemos nuevamente una malla en paralelo. 1,93. Verificamos y efectivamente tenemos 1,93649 voltios. Pues bien, esa es la demostración con la cual nosotros podemos establecer que los valores de los cálculos hechos a mano
son correctos con los valores del simulador. Los valores de cada una de las resistencias, ¿sí?, se ingresan en este campo. Todas las resistencias, ¿sí? Inicialmente viene con valores mínimos. Por ejemplo, Buenas tardes, ingeniero. El tema que le voy a exponer hoy son las transiciones de Tinkercad. En primer lugar, buscamos donde dice componentes, buscamos todos y buscamos nuestro transistor básico. El transistor básico lo vamos a colocar aquí de esta manera. También vamos a buscar una bombilla para nuestra plantilla. Aquí encontramos nuestra bombilla y vamos a ponerla de esta manera. Vamos a colocarla primero en el lado positivo. Lado positivo. Y no le vamos a colocar al lado negativo porque así se prendería al instante. Entonces eso no lo vamos a hacer. Y colocamos hasta aquí. Colocarlo aquí. Vamos hasta el emisor, lo vamos a conectar hasta el lado negativo. Vamos aquí donde dice componentes de nuevo y donde dice básicos, buscamos nuestra resistencia. Nuestra resistencia vamos a colocarla de la manera de aquí, pero lo vamos a hacer en 10K para que nuestro foco se prenda. Y sin juntarlos, aunque esté en la misma dirección, vamos a conectarlo hasta base. Conectamos hasta base. También vamos a buscar un pulsador, que el pulsador nos servirá como interruptor. De esta manera de aquí. Y para que nos encienda vamos a buscarlo en lado positivo. Vamos a conectar al lado positivo. Hasta aquí. Coloquémoslo bien. Y aquí vamos a iniciar simulación. Y si lo tenemos presionados a nuestro pulsador, veremos cómo la bombilla se nos enciende. ¿Sí? Este es uno de los procedimientos que se puede hacer con nuestros términos de Tinkercad. Saludos cordiales, ingeniero Fernando Valle. Mi nombre es Lady Robalino. Soy estudiante de la carrera Tecnologías de la Información, segundo semestre paralelo C2. El día de hoy voy a hacer una simulación en Tinkercad sobre lo que es el funcionamiento del capacitor o condensador. Bueno, como podemos observar, ya nos encontramos en la plataforma de Tinkercad. Ya hemos buscado en Google y nos hemos también registrado. Ya podemos observar que aquí está mi nombre. Y vamos a proceder a hacer nuestra simulación. Bueno, antes de empezar con nuestra simulación, quiero hacer una pequeña introducción diciendo que el condensador, también conocido como capacitor, es un componente electrónico capaz de almacenar cargas eléctricas al ser integrado dentro de un circuito y liberarlas cuando la fuente de energía es extraída, funcionando de una manera muy similar a la de una batería.
Bueno, aquí vamos a utilizar varios componentes de nuestra plataforma Tinkercad. Y el primero a utilizar es el resistor, vamos a utilizar el capacitor, vamos a utilizar lo que es el interruptor. Vamos también a necesitar un voltímetro, vamos a necesitar una mini protoboard. Vamos a buscar. Aquí está una mini protoboard. Vamos también a buscar la batería. Necesitamos la batería. También necesitamos el voltímetro a nuestro LED. El voltímetro que está por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos a proceder a ubicar nuestros componentes. Voy a ubicar nuestra batería y la voy a girar y la voy a ubicar a mi lado izquierdo. También voy a utilizar el interruptor y la voy a poner así mismo en un lugar similar. Nuestro voltímetro de igual manera voy a moverlo y vuelvo a tener listo aquí. Vamos a comenzar a lo que es ubicar. Bueno, aquí tenemos nuestro LED. Nuestro LED es también conocido como un condujo. Es un diodo emisor de luz que se enciende cuando la electricidad pasa a través de él en dirección correcta. Entonces vamos a ubicarla por aquí. Vamos a ocupar nuestro capacitor y vamos a ubicarlo. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, el capacitor es un condensador de dirección utilizado para almacenar y liberar energía eléctrica. Vamos a utilizar nosotros el capacitor polarizado. Y vamos a también ocupar un resistor que así mismo lo voy a girar. Y lo voy a poner por aquí. Y vamos a empezar con nuestra simulación. Vamos a comenzar a conectar nuestras cargas. Bueno, vamos a tratar de ubicar esta aquí. Y esta la vamos a colorear de color rojo porque es una carga positiva. Y vamos a hacer que se conecte con nuestro capacitor. También esta carga positiva. Ahora vamos por nuestra carga negativa. Pero esta la vamos a colorear de color negro porque es negativa la carga. Vamos a conectar nuestra carga negativa acá hacia nuestro interruptor. Y luego vamos a ubicarla acá en por aquí. Pero esta de aquí a eso, ahí. Y esta de aquí la vamos a ubicar más aquí abajito. Ya, ahí está muy bien. De ahí vamos a proceder a conectar nuestra carga positiva. Y esta la vamos a poner de color rojo porque es positiva. Y vamos también a proceder a lo que es conectar con nuestro voltímetro para poder ver cómo funcionan los voltajes y nuestra simulación. Esta de aquí es carga negativa, la vamos a poner de negro. Y la carga de aquí, la carga positiva, la vamos a dirigir acá, a la misma dirección que ponemos nuestras cargas, la carga de color roja. Vamos a proceder a poner la capacidad de 1000 microfaradios con un voltaje de 16 para poder proceder a hacer nuestra simulación. Entonces, aquí vamos a poder ver que
lo que es la simulación del condensador o capacitor. Esta carga va a pasar aquí por todas nuestras cargas y se va a, al momento que nosotros encendamos nuestro interruptor, se va a encender nuestro LED. Y en el momento que lo apaguemos, como tenemos nuestro capacitor, es un almacenador de energía, se va a ir nuestro LED apagando poco a poco. Entonces vamos a comenzar con nuestra simulación. Vamos a encender. Y aquí podemos ver que nos sale el voltaje que tenemos y podemos observar que aquí nuestro LED se encendió. Aquí nuestro LED se encendió y esto es lo que la batería va haciendo que se cargue nuestro capacitor. En el momento que también así mismo se carga nuestro foquito LED, así mismo hace que el capacitor se llene de energía, de voltaje, para que después cuando nosotros cortemos el interruptor, cuando lo apaguemos, que ahorita lo vamos a ver, vamos a podernos dar cuenta que nuestra lucecita LED se va a ir apagando poco a poquito. Aquí, como podemos observar, se va bajando y así mismo el voltaje va bajando y esto va demostrando el voltaje que va teniendo el capacitor. Va bajando poco a poquito, poco a poquito. Vamos a detener la simulación y ahora vamos a hacer qué pasaría si nuestro capacitor tuviera un voltaje menor al que recibe. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, podemos ver que tenemos una batería de 9 voltios, ¿verdad? ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos de 3 voltios? Vamos a iniciar la simulación y vamos a encender. ¿Qué pasó? Automáticamente nuestro capacitor se quemó. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros tener un voltaje menor al que nosotros recibimos. Entonces, aquí por eso nuestro capacitor se ha lo que es quemado. Entonces, con esta simulación queda demostrado que los capacidores son componentes esenciales en la electrónica y sistemas eléctricos que debido a su capacidad para almacenar energía eléctrica y liberarla cuando es necesario, desempeñando un papel súper importante en muchas aplicaciones y dispositivos que utilizamos en la vida diaria. Espero que mi exposición, mi pequeña simulación haya sido de su agrado, ingeniero. Muchas gracias.